¿Qué verdad más pavorosa ya se oculta en el silencio, mi estimado asistente, que aquella de una civilización entera, desvanecida sin un grito, sin un lamento, dejando tras de sí solo el vestigio mudo de su propia y escalofriante ausencia? Nos encontramos, en este preciso y aciago instante, en los confines remotos de la Sierra de Vilcabamba, una región de los Andes peruanos donde la espesura de la selva nublada devora los picos cirílico A, cirílico N, cirílico D y NOS, y donde el aire mismo parece retener el aliento de épocas inmemoriales. Viajado hasta aquí, a través de sendas inhóspitas que antaño recorrían solo los chamanes más audaces y las bestias más esquivas, a lomos de mulas recias y finalmente a pie por senderos apenas perceptibles, para confrontar una paradoja arqueológica que desafía toda lógica conocida. La ciudadela silente de Caantu, un enclave ancestral que, según las más vetustas leyendas locales, sus habitantes no perecieron ni huyeron, sino que simplemente dejaron de estar. Una desaparición tan absoluta, tan pulcra, que roza lo sobrenatural. Permítame desenmascarar este enigma para usted, paso a paso, revelando el sutil horror que se esconde tras su sobrecogedor mutismo. Este no es un mero relato de ruinas, sino la crónica de un vacío que grita, de una presencia que se extinguió sin dejar rastro, dejando solo preguntas cuya respuesta podría desquiciar la más firme de las mentes. Mi meticulosa investigación comenzó mucho antes de que el húmedo vaho andino rozara mi gabán de explorador. Sumergido en el polvoriento olvido de los archivos jesuíticos de Lima, tropecé con un puñado de crónicas del siglo XVII, marginales y casi ilegibles, que hacían referencia a un lugar de abominación donde los dioses duermen, un valle de sombras perpetuas del cual los indígenas jamás regresan con la misma alma. Estos pergaminos, descartados como delirios febriles por la historiografía oficial, contenían los primeros indicios de la ciudadela de Caantu, un nombre apenas susurrado en los mapas más apócrifos. La clave, sin embargo, no residía en la grafía europea, sino en la oralidad ancestral. Me dirigí primero al pueblo del Belo, una pequeña comunidad quechua asentada en la base de la cordillera, cuyos ancianos son los guardianes de una sabiduría tan antigua como las rocas que les rodean. Su nombre, Pueblo del Belo, no es casualidad. Sus habitantes, desde hace generaciones, han adoptado una forma de comunicación peculiar. Hablan en susurros apenas audibles, intercalando sus frases con prolongados zumbidos guturales, y es raro que miren directamente a los ojos de un extraño. Los niños, incluso, juegan en un silencio casi absoluto, su bullicio natural sofocado por una atmósfera de reverencia y temor. Cuando la conversación se tornaba hacia el eco silente, como denominaban a la ciudadela, sus ojos se velaban de un miedo atávico, sus palabras se volvían aún más crípticas, y sus manos, curtidas por el trabajo de la tierra, trazaban rápidamente sobre la tierra húmeda símbolos protectores. Cruces toscas junto a espirales geométricas que recordaban extrañamente a los grabados que luego encontraría en la ciudad. Me explicaron que aquellos que osan aventurarse en el Valle de las Sombras Perpetuas son afligidos por la enfermedad del olvido, una dolencia que comienza con un persistente pitido en los oídos, seguido de una progresiva afasia y finalmente un silencioso desvanecimiento. No mueren, simplemente dejan de ser. Una anciana, con el rostro surcado por siglos de angustia, me mostró un fragmento de una estatuilla de arcilla negra, con una figura de ojos desorbitados y una boca eternamente abierta en un grito silencioso. Es el hombre que olvidó su nombre, profesor, susurró, y luego se cubrió el rostro con su chal, negándose a decir una palabra más. Mis análisis de los antiguos códices, emparejados con los relatos y rituales de este pueblo, trazaron una ruta hacia el corazón de la amenaza. Tras semanas de penosa ascensión, el aire se volvió más denso, cargado de un olor a tierra húmeda y a vegetación ancestral. Aquí, en el bosque de neblina, la luz del sol rara vez penetraba la bóveda arbórea, sumiendo el paisaje en una penumbra perpetua. Fue aquí donde encontré los primeros vestigios del horror. Rocas monolíticas, de una composición granítica inusualmente oscura, pulidas con una perfección que desafía los métodos conocidos de cualquier civilización precolombina. No eran simplemente piedras, parecían haber sido moldeadas con una superficie casi vitrificada y sobre ellas grabados los mismos símbolos geométricos que los lugareños dibujaban con fervor protector. Cerca de estas formaciones, la flora se presentaba de una manera anómala. Hallé helechos gigantes y bromelias que exhibían patrones de crecimiento espirales con una simetría tan perfecta que parecían más obras de un artificio alienígena que de la mano de la naturaleza. Lo más inquietante, sin embargo, fue la presencia de árboles petrificados, no por volcanismo, sino por un proceso desconocido, conservando sus hojas y ramas en un estado de mineralización que sugería una metamorfosis instantánea y total. El sendero, apenas una cicatriz en la densa maleza, me condujo finalmente a un punto donde el dosel de la selva se abría, revelando no un valle, sino una cuenca natural de proporciones monumentales. Y allí, mi estimado asistente, emergiendo de la niebla, se alzaba la ciudadela silente de Caantu. La ciudadela de Caantu no es una ruina, mi estimado asistente, es un espectro petrificado de la existencia. Las estructuras, de una piedra grisácea que capta la luz de una manera peculiar, se levantan en una arquitectura que desafía las normas de nuestra percepción. No hay puertas ni ventanas en el sentido convencional, sino aberturas que se retuercen en ángulos imposibles, creando una sensación de desequilibrio y vértigo intelectual.
Las paredes no son rectas, sino que parecen curvarse sutilmente, imperceptiblemente, como si la propia gravedad se hubiera deformado en este lugar. Es la geometría incomprensible de la que hablaban los eruditos olvidados, un diseño que perturba la mente, insinuando una realidad alternativa. El centro de la ciudad estaba dominado por una plaza perfectamente circular, en cuyo epicentro se alzaba un monolito de obsidiana de al menos 10 metros de altura. Su superficie, pulida hasta un brillo que reflejaba mi propia imagen distorsionada, emitía un zumbido imperceptible para el oído humano ordinario, pero que mis instrumentos de precisión detectaron como una vibración de muy baja frecuencia, constante y ominosa. No había señales de erosión apreciables en ninguna de las estructuras, ni musgo, ni líquenes, solo una pátina de vejez que no lograba opacar su pulcritud antinatural. No encontramos restos óseos, ni fragmentos de cerámica rota, ni herramientas, ni siquiera las ruinas de hoguera. Era como si la vida, con toda su organicidad y desorden, nunca hubiera existido aquí. Solo el silencio, un silencio tan profundo y denso que parecía absorber el sonido, devorando mis propias pisadas y la voz de mis pocos y aterrorizados guías. Era un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia palpable, opresiva. En los dinteles y frisos de los edificios descubrí intrincadas tallas. No eran las representaciones habituales de deidades o guerreros. Eran figuras humanoides, de proporciones distorsionadas, con extremidades anormalmente alargadas y cabezas de forma ovoide. Sus rostros, sin embargo, eran lo más perturbador. Ojos inmensos, profundos, que miraban hacia un cielo que no podíamos ver, y sus bocas, abiertas en un gesto que era a la vez de asombro y de pavor cósmico. Algunas de estas figuras parecían ascender o disolverse en patrones geométricos, como si sus cuerpos se estuvieran transmutando en la misma arquitectura circundante. Mi lente de aumento reveló una precisión en el tallado que sugería una tecnología de otra era o de otro mundo. En algunas de las superficies más resguardadas hallé vestigios de lo que parecían ser frescos o murales. Los pigmentos, bajo el examen de mi microscopio portátil, revelaron una composición química insólita. Elementos metálicos en proporciones isotópicas que no corresponden a ninguna muestra geológica terrestre conocida. Sugería un origen no de este orden. Uno de los murales más inquietantes, resguardado en una cámara subterránea apenas accesible, mostraba a los habitantes de Ka-Antu en etapas sucesivas de lo que parecía ser una transformación. Al principio, figuras claras, definidas, luego se volvían progresivamente translúcidas, sus contornos se desdibujaban, hasta que en la última secuencia se convertían en meros remolinos de luz y geometría abstracta, flotando hacia una esfera brillante en el cielo, una suerte de puerta estelar. Y en esta cámara, el musgo, un tipo de musgo que crecía en patrones intrincados sobre las rocas, emitiendo una tenue bioluminiscencia rojiza en la oscuridad. El análisis microscópico de este organismo reveló células con estructuras nunca antes vistas, un ADN que desafía toda clasificación biológica terrestre. Era un musgo que parecía alimentarse no de la luz, sino de la propia ausencia del silencio que reinaba. Aquí, en este lugar de asombrosa desolación, donde la evidencia de la vida se había borrado con una eficiencia tan antinatural, mi mente, entrenada en la deducción olmesiana y en la contemplación de lo abisal, forjó tres teorías que, si bien son audaces, se erigen sobre los fragmentos de la verdad que Ka-Antu nos concede. Primera teoría, la migración transdimensional o la ascensión geométrica. Mi estimado asistente, considere la posibilidad de que los habitantes de Ka-Antu, lejos de perecer o ser aniquilados, alcanzaron una comprensión tan profunda de la geometría, la vibración y la estructura del cosmos, que lograron una forma de ascensión a otra dimensión. Los ángulos imposibles de la arquitectura, el zumbido constante del monolito de obsidiana, y las representaciones artísticas de cuerpos disolviéndose en patrones geométricos o ascendiendo hacia una puerta estelar, no serían símbolos de su destrucción, sino de su triunfo. Utilizando la ciudadela como una vasta máquina o un catalizador, alteraron su propia existencia física, trascendiendo las barreras de nuestra realidad tridimensional. Las figuras con ojos de asombro y terror cósmico no reflejarían la muerte, sino el vértigo ante la inmensidad de lo que estaban a punto de experimentar o la dificultad de la transición. El silencio no es la ausencia, sino el eco de su partida de nuestra esfera. Los pigmentos de origen no terrestre sugieren una influencia o conocimiento externo que les permitió orquestar tal proeza, un conocimiento que podría haberles revelado los secretos de la trama misma del universo. La enfermedad del olvido de la que hablaban los lugareños podría ser un fenómeno psíquico residual, una huella mental dejada por la vasta energía psíquica y cósmica liberada durante esta masiva transición dimensional, afectando a quienes se acercan demasiado. Aquellos afectados por el silencio no pierden la vida, sino su conexión con nuestra realidad, sus mentes atrapadas en un eco de la disolución colectiva. Su existencia ahora podría ser una forma de vibración, de conciencia pura, en un plano al que aún no tenemos acceso. Es una hipótesis que combina el rigor de la deducción con la audacia de lo inimaginable. Una evolución forzada, una metamorfosis total de la materia a la energía, orquestada por una ciencia que aún no comprendemos. La ciudad, entonces, sería el crisol de su metamorfosis, un testamento de un salto evolutivo más allá de la comprensión humana. Segunda teoría, la extracción cósmica por una entidad no terrestre.
Mi mente, instruida en la lógica, no puede descartar la posibilidad de una intervención externa, de una naturaleza que desafía nuestra taxonomía biológica o cosmológica. Las tallas que muestran a los Kaantu con sus rostros de terror y asombro cósmico, mirando hacia el cielo, podrían ser el registro de un evento apocalíptico de una escala inconcebible. Una inteligencia extraterrestre o quizás una entidad de un universo distante, atraída por la ubicación única de Kaantu, o quizás por alguna propiedad inherente a sus habitantes o a la tecnología que pudiera haber existido, llevó a cabo una cosecha de la civilización. La ausencia absoluta de cuerpos, de signos de lucha, de objetos personales, sugiere una operación de una eficiencia y una capacidad más allá de cualquier fuerza conocida en la Tierra. No hubo masacre, hubo una extracción meticulosa y total. Los pigmentos anómalos en los murales podrían ser un residuo de la tecnología utilizada por esta entidad, o incluso una sustancia biológica de su propio origen. El musgo bioluminiscente, con su ADN alienígena, podría ser un agente terraformador o un subproducto biológico dejado por esta entidad cósmica tras su visita. El monolito, con su zumbido de baja frecuencia, podría haber servido como un faro, un portal o un dispositivo de transporte para este visitante. Los Kaantu no fueron asesinados, fueron simplemente tomados. Quizás para un estudio, quizás para un propósito que escapa a nuestra comprensión más básica. La ciudad se convirtió en una caja vacía, una evidencia silenciosa de un evento que nos empequeñece. Los lugareños que sufren la enfermedad del olvido podrían ser aquellos cuyas mentes, al acercarse al perímetro del incidente, fueron brevemente expuestas a la vasta e incomprensible conciencia de la entidad o a las ondas psíquicas de su cosecha, resultando en una fragmentación de la memoria y la identidad. Es un horror que se cierne desde las estrellas, un testimonio de que no estamos solos, y que lo que nos acompaña puede ser infinitamente más vasto y aterrador de lo que jamás podríamos concebir. Tercera teoría, el mal geométrico o psicoacústico inducido por la propia ciudad. Finalmente, mi estimado asistente, considero la posibilidad de que la propia ciudadela de Kaantu, ya sea intencionalmente o por un fatal accidente de diseño, sea el catalizador de la desaparición de sus habitantes. La geometría incomprensible de sus edificios, los ángulos que perturban la percepción, junto con el zumbido de baja frecuencia del monolito de obsidiana y las propiedades acústicas del valle, podrían haber creado un entorno psicoacústico y visual que afectaba la conciencia humana de manera catastrófica. Se sabe que ciertas frecuencias o patrones visuales pueden inducir estados alterados, ilusiones o incluso psicosis. Y si los Kaantu hubieran desarrollado una ciencia acústica y geométrica tan avanzada que, al ser aplicada en su arquitectura a gran escala, creó un campo resonante o una distorsión perceptual que llevó a una disolución gradual de la realidad para sus habitantes. Es posible que esta combinación de estímulos sensoriales indujera a una afasia o desvanecimiento no solo del lenguaje, sino de la propia existencia. La enfermedad del olvido de los lugareños, con su pitido inicial en los oídos y su posterior afasia, encaja perfectamente con la exposición a tales frecuencias. Los frescos que muestran a los Kaantu disolviéndose en patrones geométricos no serían una premonición de un ascenso o una extracción, sino una representación artística y literal de cómo su propia percepción de la realidad, y finalmente su forma física, se distorsionó y fragmentó dentro de su propia creación. El musgo bioluminiscente, en esta teoría, podría ser una forma de vida extremófila que se alimenta de la energía residual de esta alteración espacio-temporal o psicoacústica, o un biosensor orgánico que reacciona a las anomalías energéticas del lugar. Los Kaantu, en su búsqueda de un entendimiento superior, podrían haber construido su propia jaula metafísica, un lugar donde el tiempo, el espacio y la propia materia se volvieron fluidos, llevándolos a una no existencia autoilusiva. Esta ciudad, con su silencio opresivo, no sería un templo de trascendencia ni la escena de un rapto cósmico, sino un memorial gigantesco a la autodestrucción por una ciencia que cruzó un umbral prohibido, un monumento a la fatal belleza de una curiosidad ilimitable. Y así, mi estimado asistente, con el sol andino cediendo el paso a una noche impenetrable y el zumbido del monolito pareciendo crecer en la quietud, cierro este cuaderno de bitácora, saturado de anotaciones, bocetos y el peso de una verdad que se niega a ser capturada. Tres posibilidades pavorosas se alzan ante nosotros, cada una más inquietante que la anterior, cada una desdibujando las fronteras de lo que creíamos saber sobre la existencia, la historia y el destino de la civilización. Fue la ciudadela silente de Kaantu el escenario de una sublime ascensión transdimensional, un experimento cósmico de una entidad venida de las estrellas, o la trágica culminación de una ciencia ancestral que, al alcanzar la cúspide de su saber, inadvertidamente desdibujó la misma tela de la realidad, engullendo a sus creadores en un abismo de silencio. Nos hemos asomado a un precipicio intelectual, un vacío de conocimiento que resuena con la pregunta de si estamos verdaderamente solos en nuestro entendimiento de las innumerables formas de la existencia, o si simplemente somos ciegos a las infinitas maneras de desaparecer. Continúe acompañándome en este laboratorio de lo inaudito, suscríbase al logbook de la expedición para las próximas revelaciones, y quizás, juntos, desentrañemos el siguiente enigma que la historia y el cosmos han conspirado para ocultarnos.